Esta imagen se ha vuelto a repetir, los migrantes formando grandes colas a primera hora de la mañana en el Ayuntamiento de Logroño. Aunque se dice que todos van a ser atendidos, la impaciencia para regularizar su situación no se puede impedir. Una imagen también que se ha repetido en otras localidades como en Calahorra, en la Rioja Baja, donde muchos de estas personas trabajan en las tareas agrícolas. ¿Qué tal? Buenas noches. La delegada del Gobierno ha agradecido a los ayuntamientos de la comunidad su colaboración y ha pedido también tranquilidad porque hay tiempo, ha dicho, para realizar este proceso hasta el 30 de junio. Sobre todo quiero trasladar tranquilidad. Hasta el 30 de junio hay tiempo, no hay cupos establecidos de solicitudes, que también hay ciertos bulos que dicen no, es que va a haber un cupo determinado y si no entras en ese cupo no quedas fuera. No, no es cierto. Todo aquel que cumpla y presente la documentación tendrá su autorización. Y ayer el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, anunciaba que presentarían mociones contra esta regularización en todos los ayuntamientos del país para denunciar la gestión del Gobierno central. El alcalde de Logroño no ha confirmado esa misiva esta mañana, pero sí que ha confirmado que en el consistorio se trabaja para facilitar todos los documentos a todos los extranjeros en este proceso. La Administración despacha empadronamientos y también certificados de vulnerabilidad, triplicando las asistencias. Nosotros no podemos ir en contra del proceso de regularización. Si todas las administraciones estuvieran trabajando como está trabajando el Ayuntamiento de Logroño, probablemente los inmigrantes lo tendrían un poquito más sencillo. Lo que sí que lamentamos es la falta de información desde el Gobierno de España. Lo que sí que lamentamos es que este proceso no se ha llevado con la adecuada transparencia y que al final los que estamos sacando de una manera clara, sacando el trabajo adelante, sin ruido, sin estridencia, sino trabajando lealmente, somos los ayuntamientos de toda España. Bueno, pues luego de ello hablamos en la tertulia y hoy en la entrevista, en unos instantes estará con nosotros Federico Bravo, que arranca su segundo mandato al frente del Colegio de la Abogacía de La Rioja en un momento clave para la justicia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y con un máster de Asesoría Jurídica de Empresas, tomó el relevo en 2022 y ahora, tras ser reelegido, afronta nuevos retos en un contexto de profunda transformación del sistema judicial. Sobre la mesa, aquí en nuestro saloncito, plantearemos cuestiones como la implantación del nuevo tribunal de instancia, los retrasos en los procedimientos o la reforma pendiente de esa justicia gratuita. Bueno, pues damos ya la bienvenida a Federico Bravo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, enhorabuena por esa reelección. Muchísimas gracias. Bueno, decimos nuevo mandato dentro de la abogacía aquí en La Rioja. ¿Qué balance hace de estos 4 años? Bueno, yo voy a ser optimista, un balance bueno. Han sido 4 años apasionantes, de mucho trabajo, 4 años en los que se han conseguido algunos de los objetivos que nos marcamos. Institucionalmente llevamos a cabo una modificación de los estatutos del Colegio de la Abogacía para adaptarnos al Estatuto General de la Abogacía, que es un hito importante que incluso trajo consigo la modificación de la denominación del colegio. Hemos conseguido también, hemos intentado, es un trabajo que nos queda pendiente, mayor eficiencia en los órganos de gobierno del propio colegio, sobre todo de la Junta de Gobierno. Esto solo ha sido posible gracias al trabajo de todos los compañeros que han estado conmigo en la Junta de Gobierno también, y muy especialmente lo quiero agradecer y destacar del personal del propio colegio, que facilita mucho estas tareas. En el ámbito de la justicia riojana pues conseguimos unos acuerdos importantísimos, casi diría que pioneros en lo que es a nivel estatal en materia de justicia gratuita, conseguir la actualización de los baremos que llevaban mucho tiempo pendientes de actualización, conseguir que se vayan actualizando periódicamente conforme a un porcentaje que se estipuló con la propia Dirección General de Justicia, o una reivindicación tradicional que era la universalidad en la garantía del pago de todas las actuaciones que los profesionales de la abogacía venían haciendo. Hitos importantes que se tienen que seguir desarrollando, pero que se consiguieron en la primera parte en una negociación
mediación con el Gobierno de La Rioja y que han tenido sus frutos en esta segunda parte. Nos quedan muchos retos que han empezado en esta parte final del mandato, pues lo que has comentado de los tribunales de instancia, la implantación definitiva, que supone una reforma muy importante de la justicia a nivel nacional, también, que duda cabe, en La Rioja, los medios alternativos de solución de controversias, que han supuesto también una modificación importante en nuestra forma de trabajar. Y dentro de esto, por ejemplo, nosotros hemos venido desarrollando nuestro centro de mediación, que ahora queremos potenciar hacia un centro de todos los medios adecuados de solución de controversias. Y bueno, yo en general diría que un balance, personalmente estoy satisfecho, un balance en el que han conseguido algunos de los logros que nos planteamos y que nos han dejado la oportunidad de plantear, terminar o culminar estos retos en este segundo mandato, que la abogacía de La Rioja, bueno, con este sistema peculiar de reelección, pero que es el que se ha producido, pues afrontaremos en esta segunda parte. ¿Quién está detrás en este nuevo mandato? ¿Sigue el mismo equipo? ¿Hay caras nuevas? Bueno, hay caras nuevas. Dentro de lo que tenemos, una de las modificaciones que se produjo como consecuencia del cambio de los estatutos del Colegio de la Abogacía fue que en vez de hacer renovaciones parciales de la Junta de Gobierno, ahora se hacen renovaciones totales. Hubo un periodo transitorio con un último mandato para algunos miembros de Junta de solo 2 años para permitir precisamente que haya una renovación total. Esta renovación total hace que parte del equipo, aproximadamente un 60%, vayan a repetir y vayan a continuar conmigo en el equipo, y otras 5 personas se incorporan nuevas, cosas que para nosotros es también muy importante por un doble motivo. Primero, porque las personas que se incorporan son de una indudable valía profesional y estoy convencido de que van a aportar lo mejor que cada uno tiene a la Junta de Gobierno, pero además también traen una visión nueva, una visión renovada de lo que deben ser la Junta de Gobierno, y nos va a impulsar seguro en la obtención de objetivos en este segundo mandato que ahora afrontamos. Yo creo que me lo ha adelantado, pero hablamos de que el colegio tiene una parte activa en lo que son las reformas, participa en reuniones institucionales sobre lo que es el futuro de la justicia, en la relación con el Gobierno y con los tribunales. ¿Está siendo escuchada en todas esas reformas que estamos viendo? Gran parte de la reforma nos viene como impulsada por leyes de carácter estatal, en el que la abogacía hace un esfuerzo importante a través del Consejo General de la Abogacía. Yo formo parte, precisamente por mi condición de nata de decano, de los órganos de gobierno del Consejo General de la Abogacía, y hacemos un esfuerzo porque se escucha a la abogacía. A nivel de La Rioja tenemos una relación bilateral muy fluida y muy fructífera, tanto con el órgano de gobierno de los jueces en La Rioja, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, como con el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General. Echamos en falta que en estas reuniones que se llevan a cabo para implementar todas estas reformas legales, la abogacía tenga una participación más activa. Esta posiblemente sea mi única crítica, si se puede llamar de alguna manera, a esta forma de actuar. En nuestras reuniones bilaterales no tenemos ninguna queja, creo que tenemos que participar activamente en los foros conjuntos que se realicen, porque la abogacía, y en particular la abogacía riojana, tiene mucho que aportar, y quizá este ha sido un pequeño déficit en este periodo transitorio que todavía tenemos que culminar de implementación, por ejemplo, de los tribunales de instancia, en que nos gustaría participar conjuntamente con Tribunal Superior de Justicia, con delegación, con Comunidad Autónoma y con el resto de operadores jurídicos, también con los funcionarios de justicia, porque entre todos tenemos que conseguir que esta reforma salga adelante. Hablaba de esos tribunales de instancia, de la justicia de instancia. Díganos, ¿cómo va a repercutir en el ciudadano? Porque bueno, estamos en el proceso de implantación, no sé realmente cómo lo notamos nosotros y cómo está siendo ese proceso. La abogacía se convierte siempre en una carrera de transmisión entre la relación del ciudadano y la relación de los tribunales de justicia, y nosotros trasladamos en esta materia al ciudadano lo que nos encontramos. Quiero insistir, porque lo vengo haciendo cada vez que he tenido oportunidad, en que cuando nosotros ponemos encima de la mesa la situación de la justicia, y en este caso concreto, en lo que a mí me toca, la situación de la justicia riojana, lo hacemos sin ánimo de criticar o de reprochar a nadie el trabajo que ha hecho, que estoy convencido que lo ha hecho lo mejor que ha sido posible. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, la Dirección General de Justicia, cuando les haya tocado a otros operadores jurídicos, han puesto lo mejor de su parte para esta reforma. Pero es una reforma estructural enorme. Pasamos de órganos judiciales unipersonales a órganos colegiados. Esto no solo ha supuesto cuestiones
tan aparentemente baladís como puede ser un cambio en la ubicación física de todos los funcionarios, pero también un cambio en sus funciones, se han tenido que adaptar. Los jueces van a tener que adaptarse a dejar de trabajar como órganos unipersonales y trabajar como órganos colegiados coordinados, los LAG. Todos tienen que hacer un esfuerzo enorme. ¿Qué ha ocurrido? No es que sea ni mejor ni peor. Este cambio es tan estructural, tan importante, que inmediatamente a una situación de la justicia que ya de por sí no era la ideal, ha acumulado mayor retraso. Lo notamos fundamentalmente en la incoación de los asuntos y en la tramitación procesal. Esto lamentablemente se lo trasladamos a nuestros clientes, que perciben que sus asuntos van con más retraso. Insisto, no es una intención de criticar el trabajo de nadie, es simplemente poner encima de la mesa la realidad, porque solo conociendo la realidad vamos a ser capaces de mejorarla. Y este es uno de los grandes retos que tenemos, mejorar esta implantación del Tribunal de Instancia, porque será mejor o peor modelo, pero es el que se nos ha dotado. Y en la medida en que consigamos implantarlo e implementarlo correctamente, veremos si produce los frutos que todos deseamos, que es que sea una justicia más ágil, una justicia más cercana, una justicia más especializada. Estamos hablando de eso, ¿no? Que sea una justicia más eficaz, que no haya tanta demora, pero tal vez sea porque se haya puesto en marcha demasiado rápido sin los recursos suficientes. La reforma es una reforma de un calado tal que al fin y al cabo necesitaba un trabajo previo importante. Ese trabajo se hizo, pero en definitiva la reforma supuso tanto como que un 23 o 24 de diciembre todos nos fuimos a casa para disfrutar de las vacaciones de Navidad con un periodo de inactividad judicial y el 7 de enero todos vinimos con un nuevo sistema. Por mucho trabajo previo, la realidad es que había un minuto cero en el que poner en marcha este sistema, y ese minuto cero ha puesto de manifiesto que la reforma tenía quizá que haber llevado consigo un periodo transitorio más amplio, un periodo de formación y de coordinación de todos los órganos judiciales, también con nosotros, con el resto de operadores jurídicos para implementarlo, y evidencia que realmente estamos ante un sistema que supone un cambio radical. Es lo que tenemos, es lo que hay, y ahora lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para mejorarlo. Y en ese esfuerzo para mejorarlo, nosotros insistimos en que es muy importante que se escuche activamente el papel de la abogacía, que además venimos con la voluntad constructiva de conseguir que eso mejore, porque en la medida que consigamos que el servicio de justicia funcione, lo que estamos consiguiendo es que el servicio de justicia funcione para los ciudadanos y por tanto tengamos realmente un Estado social y democrático de derecho, que es lo que constitucionalmente somos. Ahora que dice eso, los datos dicen que La Rioja lidera en resolución de asuntos, que se ha reducido la pendencia en más de un 10%. ¿Tenemos una justicia que funciona mejor de lo que percibimos los ciudadanos? Bueno, tenemos una justicia que en general funciona de forma algo mejor o menos mala que lo que está en nuestro entorno. Somos una comunidad autónoma que por nuestra estructura, por nuestro número de habitantes, por nuestros órganos judiciales, podemos posiblemente estar en la cabeza, pero es una justicia que como sistema, como servicio público, dista mucho de ofrecer una respuesta aceptable a los ciudadanos. Tenemos un nivel de pendencia de asuntos acumulados que hace que nuestros jueces, nuestros órganos judiciales, tengan que asumir un trabajo que está muy por encima del que marca sus propios baremos. Y me consta que hacen un esfuerzo permanente porque esta pendencia se reduzca. Pero la pendencia es tan grande que las pequeñas mejoras que se van consiguiendo no redundan en beneficio del ciudadano. Nosotros día a día seguimos notando este retraso que comentaba al principio. Y aunque es evidente que una mejora puntual un año es mejor que no haberla, necesitamos un cambio estructural. Además, las estadísticas del año 2026 la tenemos que tomar 2025-2026 con una cierta reticencia, porque entró en vigor esto que mencionaba antes, que es los medios alternativos adecuados de solución de controversias, que han retrasado o sacado del sistema judicial determinados números de asuntos. Esperemos que esta estadística se confirme en el tiempo, y además felicito a los juzgados de Logroño que han sido capaces de revertir esta tendencia. Pero la realidad es que, por una parte, porque esto necesitamos que se mantenga en el tiempo, y en segundo lugar, porque la propia implantación de los tribunales de instancia ha vuelto a suponer un nuevo retraso por necesidades de coordinación, por todo lo que implica el sistema, que nos encontramos con que los profesionales lo que percibimos es una nueva paralización y ralentización de la tramitación de los asuntos que nos cuesta mucho explicar al cliente. Es un dato contradictorio,
Aparentemente hay menor pendencia y nosotros trasladamos al cliente la realidad que nos encontramos, que es el retraso en la tramitación de su asunto. No hay un motivo único que genere esta situación. Lo que sí procuramos es que haya una voz única, la de todos, también la de la abogacía, para intentar solucionarlo, porque es evidente que uno de los grandes problemas que tiene la justicia es la lentitud de respuesta en la tramitación de los asuntos. Bueno, para que lo entiendan los que están en casa, los tribunales de instancia, estábamos hablando que antes un juez era exclusivamente de un juzgado o se dedicaba exclusivamente a una cosa y ahora no. Ahora ya ese juez entra dentro de, como decía usted, ¿no?, de un órgano más colegiado, ¿no? Hasta ahora lo que teníamos dentro de los distintos órganos judiciales, de los distintos órdenes jurisdiccionales, civil, penal, laboral o contencioso administrativo, unidades judiciales independientes. Cada juez, por ejemplo, un juez civil, un juez social, en Logroño tenemos 8 juzgados civiles, tenemos 3 juzgados de lo social, era titular y responsable, junto con un letrado de Administración de Justicia, de su propio juzgado. Tenía una serie de funcionados asignados a ese juzgado. Tramitaban íntegramente el procedimiento, desde que entraba el asunto y se les repartía hasta que se dictaba sentencia y posteriormente se ejecutaba. ¿Qué problemas podía generar este sistema? Una baja temporal de un funcionario, una especialización específica de un funcionario hacía que cuando no estaba este funcionario el asunto pudiese estar paralizado. Lo mismo pasaba con el letrado de Administración de Justicia, había una ineficiencia en la gestión de recursos. Pasamos a un tribunal de instancia que se convierte en un órgano colegiado. Hay un único órgano con una serie de funcionarios asignados que se dedica exclusivamente de tramitación. Los letrados de Administración de Justicia dejan de estar asignados a un órgano judicial, sino que de forma colegiada por servicios se encargan de la tramitación. Y la idea de todo esto es que el juez se abstraiga de todas esas labores administrativas que antes también compartía y se dedique a juzgar. ¿Problema de esta situación? Pues que tiene que haber una coordinación muy importante entre todos. Y aunque el papel lo aguanta todo y la idea nos dice que trabajar de forma conjunta como equipo colegiada va a dar mejores resultados, pueden desaparecer estas ineficiencias, que un funcionario no esté puede permitir que otro con la misma cualificación lo pueda hacer, pero luego hace falta que todos estemos coordinados, que efectivamente hay una labor conjunta de trabajo, que hay una coordinación también en los criterios de funcionamiento. Ya no sirve, no, es que yo esto en mi juzgado lo hacía así, no, es que ahora lo importante es que todos hagamos lo mismo. El sistema que se decida, pero todos igual, porque si no, quizá solucionemos unas disfunciones, pero introduzcamos otras. Esto, que en concepto es aparentemente un avance importante en materia de justicia, lo tenemos que llevar a la práctica, y los primeros meses han demostrado que no basta con que algo se ponga en un papel. Es necesario desarrollarlo porque hay que adaptarse a esta nueva forma de trabajar. Nos queda muy poquito tiempo, pero sí que quería hablar del modelo del turno de oficio, que lleva más de 30 años. ¿Qué es lo que no funciona exactamente? Bueno, el modelo de justicia gratuita todavía tiene mucho más tiempo. La ley, que de alguna manera es acreedora del anterior modelo, es la que lleva 30 años. Es un modelo que de alguna manera no ha sido objeto de una revisión cuando nuestra sociedad y nuestro servicio de justicia no tiene nada que ver ya con lo que teníamos antes de 30 años, mucho menos desde que se dictó la Constitución. Es necesario hacer una revisión conjunta. Por primera vez se ha abierto una oportunidad a nivel estatal que nos marca determinadas directrices. Se va a llevar a cabo una modificación de la Ley de Justicia Gratuita. Estamos teniendo problemas todos los profesionales de la abogacía, que solo con su esfuerzo diario, sinceramente, esto no es querer endulzar los oídos de nuestros profesionales, es que solo por el esfuerzo que ellos hacen es porque el actual sistema sigue funcionando, porque si no estaría colapsado. Pero no están contentos con el sistema. Cada vez tenemos más ciudadanos que entran dentro del ámbito de justicia gratuita, cada vez más actuaciones quedan cubiertas por el ámbito de la justicia gratuita y los medios son muy similares. Los sistemas que tenemos de retribución distan mucho de ser sistemas de retribución digna. Bueno, pues es el momento de replantearnos el modelo, sin ninguna solución a priorística, que todo el mundo ponga encima de la mesa el modelo de justicia gratuita que nos queremos dotar. Y cuando lo tengamos claro, hay que dotarlo de medios materiales adecuados. No basta con el sistema de infracapitalización, infrapresupuestación que tenemos actualmente. Nos tenemos que creer realmente que la justicia gratuita es un pilar esencial del Estado de Derecho y tratarlo como tal, porque si no, no va a ser posible que el sistema funcione. Y la realidad es que hoy el sistema está cerca del colapso y los que lo hacen posibles
que hasta ahora lo estaban haciendo posible sin rechistar, ha llegado un momento en que la situación es tal que plantean abiertamente que debemos revisar el modelo. Pues si esto es así, nosotros como representantes institucionales de la abogacía lo que tenemos que poner encima de la mesa es esta necesidad y estar a disposición de todo el mundo para colaborar en revisar y mejorar este modelo. Pues esto es muy importante lo que Yo creo que es esencial. Uno de los papeles esenciales que tienen los colegios profesionales de la abogacía es la gestión de la justicia gratuita en cada ámbito, en nuestro caso con la Dirección General de Justicia de La Rioja, que me consta que hace un esfuerzo también porque esto mejore, pero tenemos que hacer un esfuerzo titánico porque el déficit, el bagaje que tenemos de atrás nos obliga a mejorarlo de forma definitiva porque redundará en beneficio de todos los ciudadanos. Pues estaremos pendientes de este asunto y de muchos más, porque me han quedado muchas cosas pendientes que preguntarle, como el refuerzo de la justicia que queda pendiente, etcétera, etcétera. Así que le invito otro día a que se siente aquí en este encantado de venir, salón. Cuando me invites yo estaré encantado de acompañarte. Y hablamos de todo ello. Gracias, Federico Muchísimas Bravo. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues comenzamos ya la tertulia. Vamos a dar la bienvenida a Ángel Íñiguez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. María, bienvenido. Está con nosotros también Eduardo Noguero. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Y está con nosotros también Óscar Elizábal. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar viendo esas imágenes que captábamos esta mañana en el Ayuntamiento de Logroño, una imagen que se ha vuelto a repetir. Las personas extranjeras formando grandes colas a primera hora de la mañana en el Ayuntamiento de Logroño. Aunque se ha dicho que todos van a ser atendidos, esa impaciencia para regularizar su situación no se puede impedir. Una imagen que también se ha repetido en otras localidades como en Calahorra, en La Rioja Baja, donde muchas de estas personas trabajan en las tareas agrícolas. La delegada del Gobierno ha agradecido a los ayuntamientos de nuestra comunidad su colaboración y ha pedido tranquilidad porque hay tiempo para realizar este proceso hasta el próximo 30 de junio. Yo no hablaría de caos, yo creo que son los pasos iniciales de un proceso muy esperado en este país de justicia y que por lo tanto es normal que la gente en estos primeros días pues acelere también para conseguir toda esa documentación. Pero sobre todo quiero trasladar tranquilidad. Hasta el 30 de junio hay tiempo, no hay cupos establecidos de solicitudes, que también hay ciertos bulos que dicen no, es que va a haber un cupo determinado y si no entras en ese cupo no quedas fuera. No, no es cierto. Todo aquel que cumpla y presente la documentación tendrá su autorización. Venga, pues vamos a empezar por comentar un poco, en principio, cómo habéis visto el sistema, el funcionamiento. Primer día, ayer se decía aquí también en esta mesa que se caía la página del Ministerio para poder, cosa habitual también, cuando todo el mundo, ¿no?, se quiere meter a hacer ciertos trámites. Pero en principio aquí en La Rioja tranquilidad hubo, solamente se registraron en Logroño, como decimos, esas a primera hora antes de que se abriese el ayuntamiento, las instalaciones, esas colas que se han vuelto a repetir hoy, pero que es inevitable, ¿no?, que la gente vaya pendiente de poder regularizar y conseguir esos papeles. Naturalmente. Yo la verdad es que no toco derecho de extranjería, con lo cual tampoco estoy absolutamente atento a cómo se está produciendo el procedimiento de regularización, pero compañeros que sí dedican a esta materia pues me comentan que los primeros días, yo creo que fruto de la envergadura, de la magnitud de la medida que se ha adoptado, está habiendo cierto desconcierto, ¿no?, en qué formularios hay que completar, qué información y documentación hay que presentar, cuestiones administrativas que yo creo que se irán resolviendo pues probablemente durante esta semana. De todas maneras, esta mañana he pasado precisamente por el ayuntamiento a las 9 y poco de la mañana y la verdad que me ha generado una profunda tristeza ver esa cola, porque estamos hablando de
un montón de personas que se encontraban en una situación irregular en este país, y yo solo podía pensar en el fracaso en el que hemos incurrido como sociedad, ¿no? O como sistema, porque no hemos ordenado adecuadamente nuestra política migratoria. Entonces, más allá de entrar en el juicio concreto de cómo se está haciendo la regularización, que yo creo que tiene determinadas debilidades y puede producir a corto o medio plazo, en fin, una presión en los servicios públicos que, en fin, comprometa su sostenibilidad, es cierto que cada una de esas personas pues lleva un drama personal y ha sufrido una crueldad con su situación que merece ser atendidas. Entonces, la verdad que es un tema que tiene tantos matices y exige un posicionamiento tan equilibrado que es complicado. Pero bueno, que funcione, ya está aprobada la medida y por lo menos que funcione. Exactamente. Bueno, enseguida le pregunto a Eduardo por alguno de esos documentos que puedan ser polémicos, ¿no? O que haya dudas al respecto, pero antes, Óscar, dinos en Calahorra cómo se está viviendo. Bueno, pues yo creo que en Calahorra está pasando lo mismo que en muchísimos ayuntamientos. Vaya por delante que tiene que haber una regularización ordenada de la inmigración, que yo creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? La inmigración es necesaria, hay que cubrir ciertos puestos y, oye, pues nos viene estupendamente como país y como sociedad. Pero lo que no puede ser es que se lance esta regularización sin ningún tipo de orden ni concierto, que como siempre paguen los ayuntamientos. A los ayuntamientos les cabe todo, les cae todo y tienen que regular todo. Y los recursos no son ilimitados. El Ayuntamiento de Calahorra el primer día recibió más de 120 solicitudes en un día, el segundo día lo mismo. Y ya el tercero, como cada ayuntamiento gestiona como puede, pues ha puesto un número de tickets, 20 tickets por día, y lo ha derivado a servicios sociales, porque al final lo que no puedes hacer es dejar al resto de la ciudadanía bloqueada por esta regularización que no tiene orden ni concierto. Esto es lo mismo lo que hace siempre Sánchez, ¿no? Que es que te invita a comer y pagas tú. Entonces yo sé que esto a los socialistas les sienta muy mal que lo diga, pero es que es la pura realidad. Y es que se tiene encima determinados casos de corrupción que tiene que liberarlos de alguna forma, y enseguida, siempre que hay algo relacionado, en este caso el caso Mascarillas, que afecta a Koldo y a Ábalos, ¿no? Pues tiene que sacar una cosa nueva para que no se hable de ello. Ya no hablemos del caso Begoña, etcétera, etcétera, más lo que está en instrucción, ¿no? A mí me parece un caos, porque al final los ayuntamientos tienen que tener, aparte de todo lo que tramitan, todo lo que gestionan, más las interinidades que tienen, porque hay muchos puestos que están sin cubrir. Entonces, ahora, echarles encima de esto, me parece muy bien que la delegada del Gobierno diga que no quiere hablar de caos, pues es que ella misma ha metido la palabra dentro de la frase. Es que ha sido un caos con toda muy firme, ¿no? Logroño se veía el primer día, yo hoy he estado un poquito más tarde que tú y las oficinas estaban a tope. Entonces, que una delegada del Gobierno socialista hable de que no hay caos, pues hombre, primero se habla con los ayuntamientos, se regula cómo se va a hacer, los trámites. Yo ahí sí que no tengo ni idea, ni los trámites, ni los antecedentes penales y tal, que luego no sé si os habéis enterado de lo de la emisión del Ministerio del Interior a las de esto penitenciarias pidiéndoles que se regulen. O sea, es que es tremendo todo. Entonces, no hay orden, no hay concierto y es todo un caos. Claro que sí. Y afecta al ciudadano que no tiene culpa de nada. Enseguida escuchamos al alcalde. Si me permites, antes de que comente Eduardo, además de los ayuntamientos, también se está atendiendo en otros servicios, por ejemplo, en la seguridad social. Y bueno, pues a mí sí que me resulta un poco enojoso, y creo que a otros ciudadanos también, que la seguridad social, que para pedir cita en Logroño tienen que pasar meses para la cita previa. De hecho, normalmente te mandan a la delegación que tienen en Cervera de Río Alhama. No puedes pedir cita en la sede de San Bartolomé. Resulta que se han habilitado horas extraordinarias para atención específica de citas previas para la regularización por la tarde. Entonces, a mí sí que me llegaron ayer varios WhatsApp, ya me lo comprobé porque vivo al lado de que estaba abierto, y la gente molesta y enojada. Quiero decir que, en fin, la prestación de los servicios públicos para esto y para todo lo demás también, para todo lo que demanda. Es verdad, antes os he dicho... Correos también, ¿no? Sí, en Correos también. Os he dicho la oficina de extranjería, pero no, me refería a la seguridad social, que hacen 6 citas por la tarde. Se abren esas horas para esas 6 citas. Pero bueno, que ya es mucho más que para... 6 citas, sí, por la tarde. Para toda la ciudad. Madre mía. Pero Óscar, que es mucho más de lo que dan, por ejemplo, para una incapacidad permanente. No, o para otras tenía ni prestaciones. idea. Por eso digo que me llama la atención, que ojalá ya se quede como rutina, la verdad, que también habrán por la tarde. Venga,
Yo considero que es un tema político. Total. ¿El gobierno puede regularizar? Sí, él tiene la competencia. ¿Voy a entrar en un tema político, como siempre en esta tertulia? No. Con independencia de ello. Uno de mis clientes y además una de mis debilidades es Jupol, que es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional en España. Lleva advirtiendo de una cuestión que entiendo que es nuclear con este procedimiento de regularización desde hace meses. Y es el decir, no se están cumpliendo con unos criterios y con unos estándares suficientes de una acreditación de antecedentes policiales. No ya de antecedentes penales, sino de antecedentes policiales. Jupol, como sindicato mayoritario, con conocimiento además extenso y profundo de la problemática, lleva tiempo también diciendo que existe dentro de las brigadas de extranjería un déficit estructural abismal sobre las necesidades que necesitaba el servicio, que ahora tampoco se ha justificado este aumento, tampoco se les ha puesto mayores medios y demás. Pero sobre todo lo que están haciendo es una llamada a la ciudadanía y una llamada luego al Ministerio de Interior y demás, aunque también os digo que nos están haciendo caso omiso, en el sentido de decir, la regularización, lo mismo que nosotros, no entramos. Jupol es apolítico totalmente, pero sí que están diciendo, señores, señoras, tengan en cuenta una cosa, los antecedentes policiales, que la Policía Nacional es la única competente luego para expedirlos, los antecedentes policiales, pueden reflejar una realidad que ahora mismo no se está teniendo en cuenta. Si solamente estamos pidiendo antecedentes penales, todas aquellas sentencias que no sean firmes, es decir, todas aquellas sentencias que estén recurridas, implica que no aparezca un antecedente penal. Una persona que ahora mismo, cometa un supuesto homicidio, un supuesto delito, se le detiene, se le apresa, a lo que se le pone en juicio con la justicia, que también la tenemos, que va tan sumamente lenta, puede completar un procedimiento de regularización sin ningún tipo de problema porque no tiene antecedentes penales y le puede costar un antecedente policial por delitos de, aquí ya el espectador ya, que pueda poner lo que quiera, a cuanto más escabroso que se dan ya circunstancias. Y una pregunta que ahora ya no hace Jupol, sino que hago yo, pero entiendo que compartimos muchos, porque yo la respuesta no la tengo, pero las preguntas sí. ¿Por qué esta regularización masiva? Insisto, es una decisión política además, vamos a hacerla, pero estoy de acuerdo contigo, vamos a hacerlo bien. O sea, lo primero que le tenemos que decir luego a la sociedad es decirle, si vamos a utilizar luego nuestros recursos como Estado para hacer una regularización, vamos a hacerlo bien, primeramente por las personas que vamos a regularizar y lo segundo por las personas que ya están aquí y por las ya regularizadas. ¿Por qué hay que echar a correr deprisa y corriendo y sobre todo sin tener en cuenta a las personas que están más implicadas? Porque no vale el decir, venga, vamos a regularizar. Es decir, tenemos unos cuadros de funcionarios que están ya sobrecargados. Dices que ese periodo que se ha puesto, que es muy breve. No, es que no es muy breve, es que no se ha tenido contacto, por lo menos con Policía Nacional, con la gente que al final va a atender allí a las personas que van a solicitar estos certificados y con las personas que tienen que implementar esa carga de trabajo, no se les ha tenido en cuenta. Insisto, Jupol, hay un consejo de la policía, lo que pasa es que desde el Ministerio del Interior, como se tiene contacto cero, es más, poco más o menos podemos decir que nos enteramos por la prensa de que se iba a hacer algo que insisto, que tiene que hacer la Policía Nacional y luego que algo tan sumamente de tanta enjundia y de tanta importancia como puede ser un antecedente policial o una investigación luego sobre un certificado de penales que se haga en oficinas de correos, que se le remita a los funcionarios de prisiones, que también tienen lo suyo, que es que nos pensamos que aquí los funcionarios están su mano sobre mano con la seguridad social, que la tenemos hasta arriba, es el decirle, háganlo, que están en su derecho y luego ya comentaremos si nos parece bien o no, pero si se hace, hágase bien. Yo un apunte a la pregunta que hacía Eduardo. Aparte de, yo sí entro en la parte política, aparte de los casos de corrupción, en mayo del año que viene no olvidemos que hay elecciones. Entonces, el proceso podía ser, vale, inicias el proceso de regularización, te doy de plazo un año y compruebo efectivamente si has tenido, si estás en antecedentes policiales que pueden acabar en un proceso judicial y tener una sentencia, ¿no? Pero no, aquí 30 de junio termina el plazo, como ha dicho la delegada de gobierno, y a regularizar todo. ¿Qué ocurre con eso? Que vas a tener del orden de 500.000 a 750.000 personas con derecho a voto, porque hay elecciones el año que viene. Entonces, también está
ese factor en las locales puede ser. Claro que sí. Claro, es que hay países con los que hay convenio bilateral, España y ese país, y podrían votar en las locales. Claro. Y no son todos, no son todos. No. Pero sí, no, hay un porcentaje que pueden votar en esas locales. Pero insisto, de ese montante tan grande, fíjate, si a ti te dan una nacionalidad y una regularización, ¿cómo no le vas a votar? Entonces, yo creo que antes de un proceso electoral tan gordo como es unas elecciones nacionales y unas locales y regionales, no se debería cometer este tipo de regulaciones. Pero es una opinión personal. Pero eso es una lectura política. Totalmente. Perfectamente. Te lo he dicho nada más empezar. Yo sí, no, pero además, y en eso está genial una lectura política y una lectura neutra. Pero sí que un añadido, vamos a decir, jurídico. Las regularizaciones existen y es un instrumento jurídico. Totalmente. También hay regularizaciones fiscales. Pero siempre se hacen cuando existe, vamos a decir, un hecho de suma rigidez, de suma extraordinaria importancia. Porque ha fallado el sistema, incluso. No, al revés. Yo creo que es cuando es el fin de una etapa. La regularización, por así decirlo, luego también dentro de la vía penal serían los tribunales de excepción cuando excepcionan luego las penas, que son las amnistías. ¿Cuándo tiene cabida en el ordenamiento jurídico una regularización? Es decir, ¿cuándo tiene cabida en el ordenamiento jurídico una excepción al propio sistema? Cuando se va a hacer un cambio radical. Es decir, yo podría entender desde un punto de vista de jurista, sin entrar en izquierda, derecha, arriba, abajo. Vamos a endurecer una política de inmigración de tal manera que vamos a hacer una política de puertas cerradas. Es decir, nos vamos a poner serios, se terminó luego ya todo lo que estábamos dando. Vamos a hacer un cambio de 180 grados totalmente en nuestra política de inmigración, entonces decirle, bueno, todos los que estéis aquí ya vamos a regularizar porque esto va a cambiar. Vale, jurídicamente digo, ese sería el momento, eso sería, por así decirlo, esa naturaleza jurídica, esa ocasión, esa necesidad. Lo que pasa es que no la veo. Sin corbata luego nos podemos tomar algo y cada uno puede pensar lo que sea, estaría alineado contigo o no, pero jurídicamente es el punto. ¿Vale? Venga, pues vamos a hacer caso también y vamos a escuchar al alcalde de Logroño, porque ayer el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, anunciaba que van a presentar mociones contra esta regularización en todos los ayuntamientos del país para denunciar la gestión del Gobierno central. El alcalde de Logroño no ha confirmado esa misiva, pero sí que ha confirmado que en el consistorio se trabaja para facilitar los documentos. También hemos escuchado a la delegada del Gobierno agradeciendo a todos los ayuntamientos su colaboración y la Administración ha dicho que despacha empadronamientos y también certificados de vulnerabilidad, triplicando las asistencias. Vamos a escucharlo. Nosotros no podemos ir en contra del proceso de regularización. Si todas las administraciones estuvieran trabajando como está trabajando el Ayuntamiento de Logroño, probablemente los inmigrantes lo tendrían un poquito más sencillo. Si la Seguridad Social diera facilidades como estamos haciendo desde el Ayuntamiento, si Correos hiciera lo mismo, si se abrieran las dependencias de la Oficina de Extranjería, que hoy están en huelga, seguramente la situación sería diferente. Así que yo lo que hago es insistir en que si esto es una cuestión de responsabilidad compartida, vayamos a trabajar. Y nosotros no hemos hecho ningún ruido ni ninguna manifestación, porque entendemos que nos debemos a la gente, que nos debemos a los inmigrantes, que nos debemos a los vecinos que legítimamente aspiran a mejorar su vida. Lo que sí que lamentamos es la falta de información desde el Gobierno de España. Lo que sí que lamentamos es que este proceso no se ha llevado con la adecuada transparencia y que al final los que estamos sacando de una manera clara, sacando el trabajo adelante, sin ruido, sin estridencia, sino trabajando lealmente, somos los ayuntamientos de toda España. Y me hago eco del sentir de todos los ayuntamientos en España, empezando por Valencia, por Madrid, Barcelona y todo el entorno, por ejemplo, del Mediterráneo, que están trabajando muy por encima de sus capacidades habituales. ¿Quién está haciendo posible que esa regularización se lleve a efecto? Los ayuntamientos. ¿Está el Gobierno de Sánchez a la altura de ese proceso que él mismo ha impulsado? Ustedes mismos contesten. Bueno, ¿qué contestáis? Es que pues no había visto las declaraciones de Conrado y pues estoy de acuerdo con él. Es que es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Si a mí me das los medios, si me pones un control, si me pones unos formularios que estén adecuados a esta ley, ¿no? A esta regularización, y además me das un plazo
no de 2 meses y medio, es que al final el 30 de junio está a la vuelta de la esquina. Entonces, tramitar todo esto más todas las competencias que los ayuntamientos ya de por sí tienen, aparte de las que han tenido que asumir, como es tráfico, etcétera, etcétera, que han asumido hace poco y que en esta mesa hablamos hace poco, pues imaginaros ahora asumir esto también. A mí me parece un despropósito, creo que las cosas hay que hacerlas con calma, ponerse de acuerdo con otras administraciones, por supuesto, y también, lógicamente, ¿cómo no vas a meter de por medio a Policía Nacional? Es que está pedido y no negado, ¿no? Bueno, por eso digo que no solamente el ayuntamiento. Claro, no, es que hay que involucrar a todas las autónomas. Exacto, correcto. Bueno, vamos con otro aspecto también. No todos los extranjeros van a poder optar a esa regularización. Entre los excluidos están muchos saharauis que viven aquí en nuestro país sin una nacionalidad reconocida y a la espera de que se resuelva su solicitud de apátrida. Una situación que les deja en la práctica en un limbo legal. En La Rioja, cerca de un centenar de personas se encuentran así en esta situación. El delegado saharaui dice no entender la decisión del gobierno, que solo puede responder, ha dicho, al chantaje del gobierno marroquí. Sentimos que es una otra traición como lo hizo España en 1975. No podemos entender esta exclusión de los saharauis solo que no tiene nada que ver solo con el chantaje del gobierno de Marruecos hacia España. Esta decisión del señor Sánchez no ha sido consultada, ha sido una decisión personal del señor jefe del gobierno español. Y España, a pesar de todo, aunque los ministros Álvarez dicen que España tiene la misma responsabilidad de cualquier país del mundo, no, España es la referencia del conflicto del Sahara y tiene una responsabilidad política, ética, histórica con el Sahara y sigue esta responsabilidad hasta el día que los saharauis pueden elegir su futuro libremente a través de un referéndum de autodeterminación. Bueno, pues lo dijo alto y claro, ¿no? Dice que se sienten traicionados la segunda vez por este gobierno. A ver, las motivaciones políticas a las que aludíais antes, pues yo creo que quedan manifestadas, ¿no?, en este hecho concreto. Y luego también hay que recordar que hace 8 años, me parece, hubo una iniciativa legislativa popular que partió de la Iglesia Católica y de numerosas entidades del sector del tejido civil y esa fue la que inicialmente llegó al gobierno, contó con una mayoría abrumadora de aprobación en el gobierno, pero finalmente luego no continuó, ¿no?, el procedimiento legislativo. Y separándose de lo que se había acordado en aquel momento con aquella iniciativa legislativa popular, el gobierno, motu propio, inicia un decreto que establece diferentes requisitos, entre ellos, por ejemplo, la exclusión, como vemos, de los saharauis. Yo estoy totalmente de acuerdo que creo que tenemos una obligación histórica con el pueblo saharaui. Al final, digamos que los problemas que sufre ese pueblo actualmente en buena medida vienen provocados por cómo hizo España la descolonización de ese territorio, con lo cual yo creo que tendríamos que responsabilizarnos en alguna medida. Y solo un apunte por introducir también el elemento económico, que quizás sea un poco, ¿cómo decirlo?, agresivo, ¿no?, cuando estamos hablando también de personas, pero bueno, al final la sostenibilidad de los recursos públicos exige hacer esa evaluación. He escuchado muchos días que, bueno, que es conveniente hacer esta regularización porque al final es gente que pasa a cotizar y pasa a pagar impuestos. Sí, pero cuidado, añade un matiz, no pasan a ser contribuyentes netos al sistema. Quiero decir, entre los servicios sociales que van a recibir y las subvenciones, otro tipo de aportaciones públicas que van a recibir más de lo que van a aportar a través de esa fuente de ingresos. Claro. Y esto es, vamos, sencillamente derivado del tipo de inmigración que tenemos en España, que nosotros hemos decidido que venga a cubrir determinados puestos de baja cualificación. Por lo tanto, si tú estás trayendo inmigración que se encuentra en ese umbral de aquellas personas que no son contribuyentes netos al sistema, sino receptores del sistema, pues no obtienes ninguna ventaja de hacer una regularización de 500.000 personas porque vas a seguir teniendo más gasto que ingreso. Y también creo que es una cuestión que había que tener en cuenta dentro de la ecuación y ya te digo, sobre todo porque hay confusión con ese mensaje. Claro, ¿algún matiz que añadir? ¿No? Venga, pues vamos con el gobierno que ha aprobado
esta mañana un nuevo plan estatal de vivienda con el que pretende encarar la crisis del sector durante los próximos 4 años. El plan, que no requiere de aprobación en el Congreso, cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros. Nos lo cuenta Rafa Navarro. María, sí, esta mañana el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un plan con una inversión de 7.000 millones de euros, se triplica la inversión y que blinda la protección permanente de la protección permanente de las viviendas financiadas con recursos estatales. Incluye entre sus principales líneas de financiación ayuda a los jóvenes, al aumento de la oferta, la rehabilitación, el alquiler, la compra, la accesibilidad o la regeneración urbana y rural. De esos 7.000 millones de euros, el Gobierno pretende que el 40% vaya a la construcción y adquisición de vivienda pública. Y María, te cuento, este plan, que fue presentado en octubre pasado, contó con el rechazo de las comunidades autónomas, ya que el Gobierno exigía que aportaran ellas el 40% de la financiación de este plan. Por el momento, y para calmar los ánimos, el Gobierno se compromete a asumir el 100% del presupuesto, pero solo este primer año. Así que es un plan muy importante que creo que va a ser muy útil como solución al problema de la vivienda, no de manera tangencial, sino yendo a cambios estructurales, que era muy demandado por la ciudadanía, por el sector, que ha sido avalado por los empresarios, por los sindicatos, por organizaciones sociales, organizaciones civiles, que ha contado con todas las aportaciones y que yo espero que sea un plan que se despliegue con esa lealtad que merece una respuesta tan necesaria como esta, solventar el problema de la vivienda. Bueno, pues hemos conocido este plan, que no sabemos si va a aportar algo nuevo a lo que ya se ha presentado en otros planes y si va a servir para algo. Eduardo. Yo considero, además lo hemos dicho muchas veces aquí ya, el mejor plan de vivienda que se puede hacer ahora mismo es utilizar la vivienda que ya tenemos. Hay muchísimas viviendas vacías en España, hay inconmensurables viviendas vacías en España, hay más viviendas vacías en España que las 200.000, o no sé cuánto han dicho que van a hacer en los próximos 4 años. No necesitamos un plan de vivienda de construcción, que también, necesitamos un plan de vivienda jurídico, pero es que eso no se hace desde una restricción. Yo entiendo que lo que se tiene que hacer es proteger a la persona que tiene varias viviendas, darle una seguridad jurídica y luego, por supuestísimo, también luego vamos a decir forzarle, o vamos a decir luego el hacerle ver que si tiene algo que ahora mismo es escaso, lo que lo tiene que poner es en juego. Me explico muy brevemente con ejemplos. Si usted tiene varias viviendas, yo puedo entender que su segunda residencia la tenga afecta, pero si usted tiene viviendas para invertir, si se las quiere quedar, se las vamos a gravar. Bastante más de lo que está ahora. Y si usted las quiere poner en alquiler, que es lo que tiene que hacer, nosotros como Estado lo que tenemos que hacer es una legislación para que usted no tenga ningún tipo de problema en alquilar. Es más, para que usted le sea beneficioso. Háganse beneficios fiscales, háganse sobre todo reformas legislativas para que los jueces puedan aplicar la ley de una forma tal de que en el momento en el que se produce un impago, en el momento luego en el que se produce cualquier tipo de alteración de la posesión, tema ocupación y demás, se reaccione de inmediato, y luego esos planes de vivienda háganse unos seguros que tenga luego una forma también, si se quiere, de respaldo con el Estado para que si hay algún tipo de daño en la vivienda, te respondan. Todas las viviendas en alquiler no van a salir, pero una mayoría inconmensurable sí, porque yo en el despacho lo veo, muchísimas viviendas que están sin alquilar por el miedo que existe. Lo comentábamos aquí también, por el miedo que existe. ¿Por qué? Si te ocupan la casa, tienes un problema. Si no te pagan la vivienda, tienes un problema. Si te hacen daños, tienes un problema. ¿Que hace falta construir casas? No digo que no, pero ahora mismo tenemos una necesidad social y urgente. Y tenemos el boletín oficial a golpe de bolígrafo. Empiecen por ahí, que eso se puede aprobar de aquí a final de mes. Pues se nos ha vendido que el Gobierno con este plan podría o quiere forzar a las comunidades autónomas para que asuman ese 40%. ¿Se invade competencias de las comunidades autónomas? Yo creo que habría un conflicto competencial evidente. La competencia fundamental en materia de vivienda pertenece a las comunidades autónomas. Precisamente por eso hubo toda la polémica de que no estaban aplicando la ley nacional sobre la declaración de zonas tensionadas. Entonces, desde luego, no tiene esa capacidad coercitiva el Gobierno de la Nación, el Gobierno del Estado. De todas maneras, respecto del anuncio, yo sí que debo destacar positivamente que por fin
toda aquella vivienda de protección oficial que hasta hace poco, en 15 años, se liberalizaba, lo hemos comentado en alguna ocasión, pues ya no se liberalice de manera tan rápida. Ya no voy a entrar a valorar si el hecho de que esa restricción sea permanente, sea vitalicia o debiera ser un poquito más breve, sea más conveniente o menos, pero desde luego lo que no podía suceder es que en 15 años tú pudieras sacar al mercado tu vivienda a precio libre cuando te la habían financiado con los impuestos de los demás. O sea, estábamos subvencionando la compra de vivienda a terceros. No me gusta nada que en el plan el 60% del presupuesto esté destinado a ayudas a la demanda, porque esto no es un problema de demanda, es un problema de oferta. Ayudas a la demanda, lo único que van a continuar es incrementando una vez tras otra los precios. Y luego, en relación con lo que comentaba Eduardo, aquí ayer en Logroño se paralizó un desahucio. Más allá de que no conozco los datos concretos del asunto, pero me llamó la atención una circunstancia, y es que esa vivienda había pertenecido a la Sareb antes que al fondo de inversión que actualmente es su propietaria. La Sareb, como sabéis, lo único que hizo fue comprar todos los activos tóxicos de los bancos con nuestros impuestos, porque era una entidad pública, y ahora resulta que te encuentras con que se vende a los fondos de inversión en lugar de destinarlo a parque público de vivienda. Eso es lo que digo, o sea, ¿dónde está la gestión de nuestro dinero? No lo comprendo. Y luego tenemos el problema de vivienda que comentaba Eduardo. Sí, bueno, el caso ese de ayer era un poco extraño, ¿no? Porque es un poco extraño. Habían pagado... Es un poco extraño, todo lo que trascendió no es claro. Eduardo lo sabe también, cuando nos puede tocar, que los informes de vulnerabilidad es extraño que los jueces no lo consideren. A mí voy a poner prevenciones sobre lo que contó el sindicato de vivienda. Pero con ese tema además hay una cosa que eso yo entiendo que sí que es peligrosísimo. Hay una resolución judicial. Claro, es que... Nos podrá gustar, no nos podrá gustar, si no nos gusta la recurrimos, pero hay una resolución judicial y si un juez está diciendo, oiga, usted desaloje, usted desaloja. Luego se queja, llora, patalea, recurre, porque estamos en un Estado social y democrático de derecho. Es que lo de echarle el pulso a los jueces, yo por lo menos no lo comparto, porque me junto a una asociación o quien sea quien fuera y hay un juez que dice desaloja y nosotros decimos que no, eso es peligrosísimo. Porque hoy es no ejecutar un desahucio, otro día es no que sea una orden con un menor, otro día es un ingreso en prisión, porque consideramos que no. Es que para eso nosotros como sociedad designamos a los jueces y les damos ese poder a ellos. Si luego ese poder se lo damos, pero bueno, luego si hacemos un poco de guerra lo quitamos, que yo entiendo que aquí fue decisión, no lo sé, pero entiendo que fue decisión judicial con buen criterio, decir, bueno, se aplaza, la plaza 30 que se calmen, que se calmen las cosas y demás. Insisto, encima luego el hombre o la mujer, que no lo sé, pues con buen criterio el decir, una bueno, mujer con un menor. No, si digo el juez, el decir, bueno, con buen criterio el decir, bueno, vamos a pausar un poco las cosas, pero es que eso no puede ser la tónica habitual. Perdóname, discúlpame, que había entendido otra cosa. Óscar. Estando de acuerdo con los dos planteamientos de Eduardo y de Ángel, el problema de la vivienda en España es algo que una de las mayores preocupaciones que tenemos hoy en día los españoles, ¿no? Y sobre todo los jóvenes. Ya voy a focalizar un poco ahí. Pero no se soluciona con anuncios grandilocuentes. ¿Cuántas veces nos han dicho 400.000 viviendas, 500.000 viviendas, ahora un plan de vivienda 2026-2030 que suena como a muy lejano, ¿no? A mí ya la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros me parece como que cada martes llevan a un ministro a ver quién la suelta más grande, a ver qué ocurrencia se nos ha ocurrido para intentar desviar la atención, como comentaba antes, de realmente los problemas que tenemos en España, que son muchos y son muy graves, independientemente de lo que estamos sufriendo con la guerra, porque últimamente tenemos de todo si miramos la vista atrás de los últimos 7 u 8 años, ¿no? Pero no se legisla, no se soluciona con un plan así. Tienes que tomar medidas, hay que sacar terreno a mercado, hay que poner en disposición. Recuerdo hace unos meses que fue Sánchez a unas viviendas con una pala y empezaron a derribar unas viviendas que eran de Franco. Bueno, es que cada vez vemos cosas más rocambolescas dentro de lo que es el Consejo de Ministros. A lo que voy, hay que sacar terreno, hay que poner viviendas, hay que, lógicamente, si te doy una subvención, tú no puedes venderla a los 10, 15 años, sino que la tienes que mantener y acabar con ese mercado negro, entre comillas, de venga, yo te la vendo y hacemos la chama, ¿no? Como lo quieras. Especulación pura. Efectivamente, la especulación. Entonces, si no estamos de acuerdo con las comunidades,
es que las comunidades no están de acuerdo con la política que hay de vivienda. Tenemos una ministra de Vivienda, anterior portavoz del gobierno antes que Pilar Alegría, que lo único que hace es, pues eso, anuncios grandilocuentes, llevar palas a edificios y decirnos y vendernos la moto. Y llevamos 8 años y este gobierno, en materia de vivienda, como en tantas otras cosas, no ha hecho absolutamente nada. Y yo voy a apuntar solo una cosa de lo que ha dicho Óscar. Aparte de liberalizar suelo, como comentabas, que me parece una medida fundamental, la colaboración con ayuntamientos, comunidades autónomas, habría que reducir el coste normativo de la construcción de las viviendas. El otro día hablaba con un amigo que es arquitecto y me comentaba que el 40% del coste de una vivienda ahora mismo es coste normativo, es decir, impuestos o regulación superflua, que en fin, que sí, que aumenta la calidad, la accesibilidad, la confortabilidad de las viviendas, pero que no es estrictamente necesaria para garantizar su habitabilidad. Y por hagamos no vivienda más meternos, barata para que la gente tenga pisos. Y por no meternos, yo en el ámbito ya de mi ciudad, de Calahorra, en las viviendas que los ayuntamientos tienen que derribar por ejecución subsidiaria, que luego no se quedan con el solar, es decir, encima tienen que iniciar un expediente de expropiación, que no hay una ley regulatoria sobre esas viviendas que pueden pertenecer a 6 personas, una de Ecuador, otra de Zimbabue o de donde sea, y no los encuentras, y ese terreno no se puede destinar a vivienda pública tampoco. Entonces, yo hablo de lo que sé. Entonces, en Calahorra, por ejemplo, un casco antiguo de 500.000 de metros cuadrados aproximadamente, que ahí se podían hacer viviendas y hacer un plan de ordenación y tal, pero en connivencia con el Estado, ¿no? O con planes europeos. Es que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que todas las ciudades tienen zonas o barrios degradadas que se pueden decir, oiga, vamos a empezar, venga, lo que se tire por parte de subsidiarios se lo queda el Estado, el ayuntamiento, la comunidad, como lo quiera legislar. Pero para eso hay que legislar y hay que trabajar. Totalmente. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Pues un mañana placer. seguiremos hablando además de este asunto, de este plan con los portavoces parlamentarios. Nos han quedado también otras, por ejemplo, la cláusula antifraude, que no hemos hablado de ella a la hora de la adjudicación de la vivienda en los sorteos. Los sorteos también pendientes. Bueno, buen pues, tema, buen tema. Sí, hablaremos mañana de ello. Eduardo, Muy muchísimas gracias. Gracias. Ángel, Gracias. A vosotros. Un placer. Les dejamos ya con código de barras y nosotros volvemos mañana a las 9 de la noche. Adiós.